Ruth capítulo 4, verso 18 al 21. Vamos a estar ahí. Ruth 4. Ahí Josué, Jueces, Ruth. Ahora, si no recuerdan bien, para los que ya están recién llegando o incorporándose a lo que hemos estado haciendo, estamos básicamente hablando o haciendo un panorama de la Biblia, y eso implica obviamente ir libro por libro y explicando cosas o datos generales acerca de cada libro. Y eso nos ayuda por lo menos a entender algo o el panorama general de lo que el Señor ha hecho o cómo Dios ha obrado en medio de su pueblo para redención y obviamente para salvación de su pueblo. Así que vamos al libro de Ruth, verso 18 al 22, dice. Ruth, capítulo 4, verso 18 al 22. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y yo sé que ustedes me están pensando, y sé que no están pensando, ¿qué vamos a hablar de esta genealogía? Generalmente la gente al hablar de genealogías como que se pierde o se saltan la genealogía, casi generalmente se la saltan. Van leyendo Génesis, van viendo Génesis, Éxodo, Levítico, se saltó Levítico, Números, se saltó Números, llegó a Deuteronomio muy rápido, porque generalmente Levítico habla mucho de rituales, Números también, Crónicas, casi nadie lo lee, sobre todo los primeros 9 capítulos, casi todos se los saltan porque son puros números, puros nombres, casi todos raros, y casi nadie los pronuncia bien, entonces uno se aburre diciendo puros nombres raros. Y en el transcurso de la historia de la redención hay muchos, obviamente, sucesos que nos asombraron. Si ha leído la Biblia entera, sin duda hay muchos sucesos, acontecimientos que le asombraron y algunos que nos dejarán pensando acerca de la realidad de las verdades contenidas en la Biblia. Muchas de las verdades que a veces uno lee, le dejan grabados, quedan dando vueltas en el corazón, en la mente. A veces encontramos textos tan universalmente conocidos como Juan 3:16, primera de Josué 1:9, muy conocidos esos pasajes, y a la vez verdades que se contraponen la una a la otra. Verdades como que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿cómo puede ser las dos cosas a la vez? Dios. ¿Cierto? Entonces, verdades que se contraponen, obviamente, la una a la otra, pero verdades, obviamente, de igual manera. A esto se le llaman paradojas. Si usted no sabía lo que es una paradoja, paradojas son dos verdades contenidas en el texto, pero que parecieran ir en contra, obviamente que no son iguales, no están en contra, pero se le llaman paradojas a ese tipo de formas. Y en este capítulo, sin duda, vamos a ver, o en este libro vamos a ver una de las paradojas más grandes de la Biblia. Al final del capítulo y aún dentro de la historia de la redención, es una paradoja este libro. ¿Por qué? Porque, ¿por qué se considera o por qué podríamos llamarlo una paradoja? Porque ¿cómo puede ser que la salvación no solo era para el judío, sino que también para el gentil? ¿Cómo puede Dios utilizar a un gentil con el fin de disponer de una genealogía real acerca del Mesías y a la vez ella está manchada por un hombre inmundo, un gentil? Si usted no conoce más o menos los judíos del gentil lo tratan perro. Para ellos un gentil, una persona que no pertenece a su nación, es un perro. A ese nivel, por si acaso. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios en su panorama de redención del pueblo o del mundo haya establecido descendencias gentiles? Paradójico, sin duda. ¿Cómo puede ser que el gentil pueda alcanzar vida eterna al igual que el judío? Y es en este sentido en que este pasaje o este texto es una paradoja. Ahora, sin duda, al volver a Génesis 12, verso 1 al 5, si se recuerdan bien, notamos la promesa hecha a Abraham. La primera parte o la primera vez que Dios habla o él se tiene que salir de su tierra, la promesa hecha a Abraham, pero con mucha frecuencia olvidamos una de las cosas más impresionantes de ese texto.
Casi todos recordamos que Dios había hecho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y normalmente la dejamos hasta ahí. Pero la siguiente frase es una de las frases que, como casi nadie las considera o se nos olvida. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso significa que estamos nosotros incluidos en esa bendición. Por lo tanto, es así que al ver este libro, no solo veremos a una mujer gentil viviendo como una judía, no solo veremos a un hombre como pariente redentor, que es vos, sino que podemos ver la línea que Dios ha trazado para llevarnos a Cristo y cómo Él ha determinado por medio de Ruth esta línea. Pero, ¿cómo podemos ver este panorama de redención? Ahora, Ruth es un libro de transición, se le podría llamar, porque está al final del periodo de los jueces. Está al último del periodo de los jueces. Y está empezando la línea real de David, o los reyes, empezando por Saúl y David. ¿Cómo podemos ver este panorama de redención? ¿Cómo podemos visualizar lo que Dios está haciendo con Ruth y cuál ha sido su plan en base a lo que Él ha establecido desde mucho antes? Y vamos a verlo de tres formas, y una de ellas es por medio de la generación pasada. Y miren lo que dice el pasaje de Ruth, capítulo 4, verso 18. Dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Pero ¿quién es Fares? Ahí empezamos. Buen nombre, ¿cierto? Yo le pondría a mi hijo Fares. ¿Qué es Fares? ¿Quién fue este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Y normalmente a la gente no le interesa qué hizo, porque como les decía, casi todas se saltan estos nombres, pero quiero enseñarles que los nombres en la Biblia son importantes. La genealogía está puesta acá, y si entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y que cada parte de ella es importante, entonces estos nombres son importantes. El Señor Jesucristo dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, estos nombres no solamente son importantes, Dios quiso ponerlos acá. Pero entonces, ¿qué significa o quién es Fares? Y Fares, el nombre Fares significa rotura o brecha. Y es hijo de Judá y Tamar. ¿Se acuerdan? Judá y Tamar se llegaron y ella engendró gemelos. Uno se llamaba Fares y el otro se llamaba Sara. ¿Ya? Son nombres de hombres, por si acaso. Su hermano. Ahora, lo interesante de este nacimiento es que al ser gemelos, la partera, al ver que Sara, su hermano, sacó la mano primero, al momento de nacer, no fue él quien salió primero, sino Fares. Miren lo que dice en Génesis 38, verso 27 al 29. Génesis 38, verso 27 al 29. Dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Dice que solamente sacó la mano. Miren el siguiente. Pero volviendo él a meter la mano, se volvió a meterla en el vientre, y aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Fares. Él es Fares. Se lo presento. Y él es Fares. Ahora, este es obviamente el hijo de Judá. Si se fijan, este hombre no solamente se menciona acá, sino que también tuvo dos hijos llamados Ron y Amul, llamados por sus nombres en sus tribus. Cada uno tenía gran cantidad de personas, de hijos, y este sin duda era la progenie de Boz, que al tomar las posesiones de Malón, dijo lo siguiente. Miren lo que dice él. Dice: también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre de los difuntos sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea,
las cuales edificarán la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, vuelvo a repetir, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Hablando de Ruth. Ellos entendían algo, mira, como viene de la descendencia de Judá, dice, mira, tu descendencia sea como la de Fares. Que sea realmente, que sea una descendencia grande. ¿Y cómo podemos entender que eso era importante? Miren lo que dice, lo repite 2 veces. Dice, así como Dios bendijo a ambas. ¿A quién? Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y Lea. ¿Se acuerdan de Raquel y Lea? Más o menos. ¿Quién era Raquel? ¿De quién eran esposas? Raquel y Lea. De Jacob. De Jacob, correcto. Entonces, miren lo que dice. ¿Cuántos hijos tuvieron ellas entre ellas dos y más las concubinas? 12. Donde sacamos las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Por lo tanto, ellos dijeron, mira, la base de nuestra descendencia, que es obviamente Israel, dice acá, Jehová haga a la mujer, en este caso a Ruth, que entre en tu casa como a Raquel y Lea. Y hay obviamente 2 implicaciones de esto. Una es que la bendición del Señor esté sobre ella, sobre, en este caso Ruth, pero que esa bendición se manifieste en que tenga muchos hijos. El judío entendía esta realidad muy bien. Él decía, mira, ¿cómo yo sé que el Señor me bendice? Me da muchos hijos. Oye, al revés, ¿cómo sé que el Señor me bendice? Cuando no me da ninguno. Uno está feliz, ¿cierto? Pero no, al revés, querido, eso no es una verdad bíblica. La verdad bíblica dice que la bendición los hijos son bendición de Jehová. Él provee de eso. Y fíjense que algo interesante, hoy por hoy la gente está en contra de eso. Dice, ojalá que no tengas hijos. Cuando Dios dice, ten hijos. Generalmente nuestra perspectiva está, ¿y cómo lo mantengo? Dios dice, yo te mantengo. Amén. ¿Se fijan? Por lo tanto, ella está entendiendo algo. Uno de los privilegios que te da Dios es tener hijos. Segundo, y fíjense que vuelve a repetir algo muy parecido. Dice, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como requerirá. Ya vimos que una de las implicancias es que tenga muchos hijos. Y que al igual que las mujeres de Judá, Dios multiplicaría esta descendencia y la haría más fecundo y mucho más próspero. ¿Se fija? Entonces, esa es la idea. Serían realmente muy fecundos. Una gran descendencia. Ahora, miren. Cuando habla en el segundo texto dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y estas son las familias de Judá. Fíjense, dice, fueron contados de ellos 77.500. Solamente la familia de Judá fueron 77.500 personas. La descendencia de Judá. ¿Por qué es importante eso? Porque eso significa que la descendencia nunca muere. Siempre permanece, siempre está. ¿Se fijan? Dios no solamente mantiene a su pueblo, sino que los mantiene de muchas formas, y una de ellas era tener hijos. Implicaba tener hijos, pero se alargaba y se extendía a las posesiones y a la tierra. Fíjense que cuando ellos entienden esta verdad, ellos dicen, mira, que la descendencia de esta mujer gentil, llamada Ruth, sea como la de los matriarcas que tuvieron hijos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pensaban de esta forma? Fíjense que en la Biblia la única mujer que se le llama la mujer virtuosa, que aparece en Proverbios 31, es Ruth. No aparece ninguna otra mujer, solamente Ruth. Una buena pregunta es, ¿por qué Ruth? Y algo más interesante, es gentil, no es judía. ¿Se fijan? El texto dice, Fares engendró a Esrón, y cuando vemos a la genealogía por lo general, uno no ve nada más que nombres, muchos de ellos extraños y algunos hasta difíciles de pronunciar. Pero esta genealogía veremos realmente muchos nombres, sí, pero muchos que tienen gran importancia. Como este, Fares. Y fíjense que el texto dice, Fares engendró a Esrón.
¿Y qué significa Esrom? Esrom significa adjunto opuesto. Y es uno de los hombres antiguos testamentarios que aparece más de una vez en la Biblia. En primer lugar, este nombre aparece dado a uno de los hijos de Rubén en Génesis 46:9, que se llamaba Esrom. Y también aparece en relación a un lugar situado al sur de Judá y al oeste de Cades Barnea que se llamaba Esrom. O sea, se le pone ese nombre ¿a qué? A personas y a lugares. Ahora, generalmente, cuando se le coloca lugares, ese lugar era porque aquella persona lo conquistó. Generalmente, se le ponía ese nombre de esa forma. Ahora, en tercer lugar, este nombre es dado al hijo de Fares y nieto de Judá. Específicamente, no se sabe mucho de este hombre. Es raro, bueno, no se sabe casi nada. Traté de buscar y no, nada. No dice mucho, pero por otro lado, el nombre Ram, que aparece acá porque Esrom engendró a Ram, cuyo nombre significa alto exaltado, antepasado de la línea de David e hijo primogénito de Esrom, de la descendencia de Caleb, y quien en su discurso con Job, su hijo Barequel, Busita, de la familia de Ram, dijo lo siguiente: se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Este hombre que aparece en Job, capítulo 32, versos 2 y 3, era hijo de Ram. Nunca me dicen, ¿cómo supiste? Bueno, ahí dice la genealogía. Si quieren verlo y quieren anotarlo en el juego, capítulo 32, versos 2 y 3, dice que este hombre que estaba en contra y que era un joven, escuchando una disputa de ancianos ya de edad, que entendían más cosas acerca de la persona de Dios, queriendo meterse en la disputa, este era hijo de Esrom. Ahora, si se fijan, la genealogía no solamente apunta y está apuntando a algo en particular, sino que ellos están diciendo, mira, no solamente venimos de Raquel y Lea, no solamente tenemos que ver con ciertos acontecimientos de la historia, sino que también estuvimos en cierta medida involucrados en muchas partes de la historia de Israel. Job, ¿quién no le dice? Ya, entendemos la historia de Job, la soberanía de Dios y el sufrimiento actuando ahí, pero sin duda nunca probablemente habíamos visto que este hombre era pariente de Judá, era su nieto. Fíjense que cuando llegamos a Aminadab, ya en el versículo siguiente dice, Ram engendró a Aminadab. Y cuando llegamos a Aminadab, el significado de su nombre es, mi pariente es generoso. Nos gustaría tener gente así, ¿cierto? Que tenga el nombre Aminadab y que sea real, que sea generoso. Pero eso significa el nombre. Y aparece este nombre por lo menos 5 veces en la Biblia. Y el primero con ese nombre lo encontramos en Éxodo capítulo 6, verso 32. Fíjense que este nombre que se llama mi pariente generoso, y cada primera vez que aparece, o una de las primeras veces que aparece, es en Éxodo, versículo 6, verso 32, era el suegro de Moisés. Y creo que el nombre, o el significado del nombre, tiene mucho que ver con la personalidad de este hombre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Moisés que le pidió? ¿Qué hizo el suegro por él? Hombre probablemente ya anciano, ya con sus buenos años. Él le dijo, mira, no es bueno lo que haces. Vas a desfallecer tú y tú el pueblo. ¿Por qué? Porque veía que todo el pueblo iba a consultar a un hombre y dice, vas a morir. ¿No parece? 32 no, llega hasta el 31, casi 30. Ya, ahí lo va, gracias por rectificarlo. Pero es el nombre del hijo, el nombre del suegro de Moisés. Pero fíjense que algo interesante es que este hombre sí fue generoso, porque podía haberse quedado en silencio y ver que Moisés muriera en el fracaso, dirigiendo a un pueblo, pero él dijo, no, mal está, mejor hace esto y da un consejo sabio. Mejor pon gente a cargo que te ayude con tu labor. Y tú, encárgate de las cosas que son más difíciles. Sin duda generoso. No, generoso no tiene que ver solamente con dinero, por si acaso. Tiene que ver con más que eso.
Y sin duda es que fue generoso de parte del suegro de Moisés al darle ese consejo. Y que obviamente los vemos actuando en estos pequeños partes de la escritura. Por otro lado, encontramos a Aminadab, hijo mayor de Coat, en 1 Crónicas 6:22. Y como también lo encontramos como un levita principal de los hijos de Uziel. Pero el Aminadab que encontramos en este texto, mencionados acá, es de la tribu de Judá, que aparece en Números 1:7, y que es antepasado de David y que aparece en la genealogía del Señor. Fíjense que los primeros no aparecen, pero estos sí específicamente están apareciendo y aparecen anunciados en la genealogía, apuntando no solamente a un nombre común, sino parte del linaje del Señor. Ahora, algo bueno de la genealogía es que esta genealogía no solamente apunta al Señor, sino que a pesar de la gran cantidad de nombres que pueden haber en sus hijos y los hijos de sus hijos, etc., Dios ha escogido poner solamente estos nombres en general. Las cabezas de las casas. No los hijos, no los nietos, no, solamente cabezas. Ahora, como les decía, Aminadab, realmente un nombre que aparece en la Biblia, engendró a Naasón. Y Naasón, cuñado de Aarón y hermano de Elizabeth, fue un líder predominante de la tribu de Judá y ayudó a Moisés en su primer censo. Fíjense, Naasón era cuñado de Aarón y hermano de Elizabeth y fue un líder predominante de la tribu de Judá y ayudó a Moisés en su primer censo. Él fue el primero en ofrecer sacrificios en el tabernáculo, junto con Moisés, el primero. Si no se han dado cuenta, casi en algún punto cada uno ha tenido algo en particular, ya sea con el sacerdocio o con consejeros, que en realidad son líderes. Han estado involucrados directamente actuando a favor de o con personas líderes. Tenemos a este hombre Naasón que estuvo con Moisés y fue uno de los primeros en hacer el censo y también en participar en el sacrificio en el tabernáculo. Y él empezó la marcha en el desierto, al igual que los personajes anteriores. Este también aparece dentro de la genealogía del Señor. Este hombre pareciera que no era un hombre común. Pareciera que le gusta ir siempre por delante. Vamos, si hay que hacerlo, vamos. No hay problema. Si tengo el privilegio de servir, sirvo. Si hay que ir a la guerra, peleamos. Y pareciera, y me hace ver, que este hombre tenía un carácter y una convicción que le ayudaba a ver la obra de Dios. No solamente en su vida, sino en su pueblo. Fíjense que este hombre no se menciona mucho tampoco, pero vemos algo del carácter. Carácter decisivo a avanzar, a querer. Si Dios me dice hay que hacer algo, lo hacemos. Quiero ser el primero en hacerlo. Obediente. Dice, desde leí que decía que él fue el primero en avanzar en el desierto. En vez de decir, no, mejor me quedo, no, avanzamos. Hay que avanzar, avanzamos en el desierto, no hay problema. Hay que sufrir, seguimos. Dios está con nosotros. Naasón. Fíjense que Naasón engendró a otro hijo que se llama Salmón. Y el nombre Salmón no podemos encontrar, este nombre lo podemos encontrar en relación a montes o nombres de personas. Al igual que al principio, en general podemos encontrar mayor información en cuanto a los montes o a la cantidad de montes que había con ese nombre, pero en relación con el nombre que aquí aparece, realmente no hay nada de información. No les puedo decir no hay nada. No sale nada, no sale si hizo algo, no. Como que pasó desapercibido y como nadie lo lee tampoco, se lo saltaron, no, pero no dice mucho de Salmón. La tradición judía no sé si dirá algo específicamente de este hombre, pero en realidad no se menciona mucho. Ahora, fíjense que hasta este punto hemos visto solamente cómo Dios obró en la generación pasada. ¿Qué hizo Dios con las generaciones pasadas? Bueno, Él utilizó personas y los puso como cabezas. Esas cabezas entendieron una cosa: participo de la obra del Señor y hago lo que Dios me dice que haga. Ahora, ¿cómo podemos ver, que era la pregunta que les decía al principio, cómo podemos ver el panorama de la redención? Vimos por medio de la generación pasada. 2, por medio de la intersección contemplada. Y fíjense, hay una inserción en este texto
en el cual nosotros estamos presentes. Miren lo que dice, por medio de una inserción contemplada. Salmón engendró a Boz. Según la tradición judía, se piensa que Boz tenía alrededor de 80 años. ¿Y cuánto cree que tenía Ruth? Buena pregunta. Tenía 40. Una pequeña cantidad de años menos. Pero Boz, según los judíos, tenía aproximadamente 80 años y Ruth tenía 40 años. Cuando se casaron. Y Boz, según la tradición, los judíos piensan que posiblemente, según algunos rabinos, identificaban a Boz con el juez Ibzán de Belén, que juzgó a Israel 7 años y fue sepultado en Belén según Jueces 12, 8 al 10. Judíos pensaban eso, pero ellos pensaban que este Boz no era cualquier hombre. Era un juez. Si usted ha leído el libro de Ruth, va a fijarse que el trato que él tiene, que Boz tiene hacia el pueblo, es un trato muy cordial y muy de bendición. Se dice que probablemente la bendición que él estableció ahí se inició con él, con Boz. Cuando dicen Ruth, básicamente, ¿cómo está el pueblo? Dice que el Señor te bendiga y ellos responden con una bendición. Muchos piensan que él fue el que inició esa bendición y después se mantuvo. Pero si bien Boz era un hombre rico y pariente cercano de Elimelech, difunto de Noemí, al llegar a este libro podemos notar el desarrollo de la historia y cómo en medio de ella Dios guía esto para llevar a cabo su plan de redención y la inserción de los gentiles en el plan de Dios. No sé si a veces se ha preguntado por qué Dios ocupa gentiles, cuando todo el tiempo habla del pueblo judío. Y este es un caso. ¿Por qué Dios habla de gentiles? Toda la historia se supone que es judía. La ley vino de los judíos, el Mesías judío, todo judío, pero Dios, de una u otra forma, ha hecho y ha estipulado en su palabra que hay gentiles. Pequeñas luces. Boz era un hombre muy, muy rico y pariente cercano de Elimelech, difunto de Noemí. Fíjense que cuando Dios inserta a los gentiles es algo totalmente interesante, que en los capítulos podemos ver algunas cosas muy particulares. Ejemplo, en el capítulo 1 podríamos definirlo como Ruth decide. ¿Qué significa eso? Tuvo que decidir si ir con su suegra o volverse a sus padres. ¿O no? ¿Has leído Ruth? ¿Has leído Ruth? Ya. Amén. ¿Sí? Ruth, en el capítulo 1, la suegra dice, mira, no tengo más hijos, y aunque tuviera hijos, va a esperar mucho, mejor anda con tus padres. Le dijo a sus dos suegras, o sea, a sus dos nueras les dice, su suegra Noemí, le dice a Ruth y a su otra nuera, váyanse, déjenme sola. Y ella, Ruth, tuvo que decidir qué hacer. De esta manera no solo implicaba, y fíjense que no solo implicaba seguir a su suegra, que no diga, ya se fue con la suegra, sino que implicaba ampararse bajo las alas del Dios de Israel, reconocerlo como su Dios, cambiar su cultura, cambiar muchas cosas en su forma de pensar para hacer lo que Dios quería. No era fácil. Uno pensaría, no es que es llegar y cambiarme, no es llegar y cambiarse porque tengo que hacer la ley de Dios, del Dios de Israel. Tengo que vivir así. Someterse a su voluntad. Implicaba dejar lo que era para hacer lo que Dios quería que fuera. No era solamente decir, me voy donde mi suegra, sino que ella dijo, mira, a donde yo estoy voy a estar contigo. Donde yo voy a morir y tu Dios va a ser mi Dios. Amén. Una mujer totalmente decidida por amor a Noemí, a su suegra. Imagínate, es raro, a su suegra. Pero fíjense que ella entendía algo. Y yo creo que el carácter de Ruth, sin duda, reflejaba a la mujer de Proverbios 31, mujer virtuosa. Totalmente virtuosa. Ruth decide hacer y quedarse con el Dios de Israel, y que ese Dios fuese su Dios. En el capítulo 2 vemos que Ruth es una sierva.
Y aquí podemos ver a Ruth trabajando duro y sirviendo a Noemí, su suegra, con el fin de mantenerse con vida. Y es ahí donde Ruth llega a parar en casa de Boaz, pariente del Redentor. Ella no sabía quién era él, pero ella qué dice, mira, déjame ir a trabajar. Déjame hacer lo que tengo que hacer para vivir. No se echó a morir, dijo, voy a hacer lo que corresponde trabajar. Y fíjense que algo que me gusta de esta mujer es que a pesar de que podría haberse ido, a pesar de que podría no haberle dado de comer a su suegra, ella trabajaba para servir a su suegra. Y por ende a ella también. En cada texto, fíjense que ella le llevaba comida a quién? A su suegra. La actitud correcta. Y realmente el deseo de bendecir. Vemos a una sierva sin duda. En el capítulo 3 vemos que Ruth descansa. Y cuando hablo de que descansa, quiere decir en lo que la ley dice con respecto al pariente redentor. Ella no tenía idea quién era Boaz hasta que le dice a Noemí, mira, yo paré, fui a trabajar en un hombre que se llamaba Boaz. Ok. Y Noemí se acuerda, él es pariente redentor. Ok. Y llegaron a un acuerdo. ¿Qué significaba para Noemí y Ruth el pariente redentor? ¿Qué es un pariente redentor? Fíjense que en Levítico número 25, capítulo 25, verso 5 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y si recordamos la historia en Ruth capítulo 1, se murió Malón y Kelión y se murió el esposo de Noemí. O sea, quedó sin nada. Si tenía algún lugar para vivir, ya no tenía lugar para vivir. Y en este sentido es que debemos entender el descanso de Ruth. Como Noemí no tuvieron en dónde quedarse y tuvieron que volver a Belén en casa de pan porque Dios se había bendecido nuevamente con alimento. Fíjense que cuando lo que dice sobre las mujeres del difunto en Deuteronomio 25, 5 al 6, no solamente había una ley referente a lo que tenía que hacer alguien o un judío a favor de otro judío, sino que también había una ley cuando una esposa de un judío quedaba viuda. Y miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6, dice, cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos, y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Es como un sentido de bendición, mira, para que no se borre un nombre de Israel, su cuñado va a levantar descendencia. Por lo tanto, el pariente redentor no solamente adquiría la posesión material de lo que implicaba tomar las cosas del que murió, sino que también física y espiritual. Porque en este tema, ¿no? O en este punto estaba en juego una descendencia que aparece en Mateo y que estaba el Mesías. En este sentido es que debemos entender el descanso que Ruth tenía, pero en el hecho de obedecer la ley. Noemí le dijo, mira, anda a la era y colócate en un costado de vos. Él va a saber qué hacer. ¿Y qué hizo Ruth? Ok. Yo creo que Ruth no sabía toda la cultura, pero sí era obediente. Y se nota que era obediente. Ella fue y hizo exactamente lo que Noemí le dijo. Y vos le dijo, bienaventurada. ¿Cómo hacerte bien? Habiendo tantos jóvenes, te fijaste en mí. Y rápidamente fue y empezó a hacer los papeles, comillas, para ser redentor. En ese sentido vemos que una mujer que descansa en la instrucción, pero también en la ley. A la larga ella estaba haciendo caso de la ley de Dios. Probablemente no entendía mucho,
pero lo que entendía lo practicaba. El problema de nosotros, queridos, no es que no sepamos. El problema de nosotros es que sabemos y no hacemos. Ese es el problema. Si tú sabes y no haces, ¿sabe cómo se le llama a alguien que se le dice y no quiere hacer lo que se le dice? Desobediente. Sí, rebelde. Desobediente y rebelde, ¿por qué? Porque uno puede ser desobediente por ignorancia, ya, pecado por ignorancia, no sabía, pero cuando te dicen, y aunque te dicen, no quieres hacerlo, eres un rebelde. Aquí vimos una mujer que aunque no sabía mucho de Dios, o del Dios de Israel, o de las leyes del Dios de Israel, lo poco que sabía, lo hacía. No tenía que entenderlo todo, tenía que tener un corazón dispuesto a obedecer. Como te digo, ella probablemente no sabía toda la ley, su suegra sí. Y lo que ella hizo fue a obedecer. ¿Hubo bendición? Sí, hubo bendición. Como a veces le he dicho, ya no sé cuántas veces le he dicho, mira, cuando el pueblo es obediente, Dios bendice. Así de fácil. Bueno, se escucha fácil, pero cuando tú eres obediente, Dios te va a bendecir. De la misma forma, cuando no eres obediente, Dios te va a castigar. Y te lo digo, Dios te va a castigar y tómalo no un lado negativo, tómalo de una forma, de una muestra de amor hacia ti. Porque si no te castiga, la Biblia dice, entonces eres bastardo, ¿no? Yo prefiero que Dios me pegue antes que no me diga nada. No sé tú. Pero mira, ella entendía algo. Dios es mi descanso. Y en el capítulo 4 vemos realmente la recompensa, Ruth y su recompensa. Y cuando se habla de recompensa, no solo tiene que ver con un aspecto de recompensa material, sino física y espiritual. Y cuando hablo de física, quiero decir por el hecho de dar a luz un hijo llamado Obed. ¿Se acuerdan que recién le había dicho que los hijos eran bendición de Dios? Bueno, esta mujer tuvo un hijo llamado Obed de Boz. Una bendición del Señor. Y fíjense que cuando leemos el Ruth, al final del capítulo, los hombres entendían que era bendición. Todos felices diciéndole a Noemí, mira, te nació otro. Cuando nadie veía nada, mira, Dios te dio a luz un hijo en tu vejez. Dios bendice cuando hay obediencia. Fíjate, esta mujer entendía realmente qué significaba ver la mano de Dios obrar y actuar a favor de los que obedecen al Señor. Y reconocía sin duda la bendición de Dios en este hecho. Pero también, fíjense, no solamente física, al hecho de dar a luz, sino que también espiritual, al hecho de ser reconocida como parte de la descendencia de aquel que sería el rey de Israel, llamado David, y del Mesías prometido, llamado Jesús el Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que una gentil que no tenía ni parte en el pueblo judío, Dios la consideró? Y como te decía, ni siquiera la consideró como parte, a no ser poco, no solamente la consideró como parte de su linaje, sino que la puso como ejemplo como todas las mujeres. Así tiene que ser. Wow. Fíjense algo interesante de vos. Si bien vos era un hombre renombrado, muy rico entre el pueblo, es interesante notar su procedencia y el nombre de su madre. ¿Sabes quién fue la madre de vos? La madre de vos se llamaba Rahab, que aparece en la genealogía del Señor Jesucristo y que fue una ramera. Esa era la mamá de vos. Y no solamente Dios queriendo hacer eso y manifestar su gracia, puso a esta mujer en Hebreos capítulo 11, verso 31, diciendo, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Siendo impía, Dios dio gracia. ¿Qué le dio? Paz. No murió. Y al parecer, fue parte del pueblo judío. Tuvo un hijo llamado Boaz. Y no solamente con eso, ese hijo se casó con otra gentil
y tuvo un hijo llamado Obed. Y Dios la puso dentro del linaje del Señor. Si usted va a Mateo capítulo 1, van a dar por lo menos a 2 o 3 mujeres, no voy a decir 3 o 4 mujeres, pero son ella, Rahab, Jesús. Mira, pero Rahab era impía, sí, era impía, pero se convirtió. Empezó a servir al Dios de Israel. Y se nota que lo servía. No importa, querido, la condición en la que venga, lo que importa es lo que Dios quiere. Fíjate que esta mujer impía y todo entendía. Ella dijo, hemos oído la fama del Dios de Israel y el pueblo está todo muerto, todo temblando. Y ella podría haber dicho, me resisto a eso que hemos escuchado del Dios de Israel. Al contrario, dijo, ok, yo le ayudo. No fuera verde, aunque iba en contra suya. No importa, es el plan de Dios. En eso Dios dio paz. Fíjense que Boaz engendró a Obed. Y ya hemos visto que Boaz, o quién era Boaz, pero dice que Boaz engendró a Obed, su hijo. Y si Boaz fue reconocido de una manera, su hijo sin duda también lo fue. Si bien podemos ver con los hombres algo de su carácter, o con los nombres el carácter de las personas, el nombre Obed significa adorador o sirviente. Y si bien hay muchos nombres en la Biblia con ese nombre, por lo menos, más o menos 7, podemos observar que esto no tiene muchos datos históricos en relación a este texto. No salen muchos datos de su persona, salvo que en las secciones en las que aparece como pariente y abuelo de David, no aparece nada más. Pariente y abuelo de David. Y ya hemos visto por lo menos 2 cosas. Uno, hemos visto cómo podemos ver o la redención o la historia de la redención. Y el tercer punto es por medio de una obra futura. Y fíjense que Obed engendró a Isaí. ¿Quién era Isaí? Bueno, Isaí era un hombre de cierta importancia en el pueblo de Belén y que posiblemente era terrateniente en el tiempo de Samuel. Fue hacia él a donde Dios envía a Samuel, santificando a Isaí y su familia, llamándola hacia el sacrificio que estaba destinado para establecer un nuevo rey, llamado David. Isaí, sin duda, esto venía de Dios, ya que se había buscado un nombre conforme a su corazón. Y fíjense que Isaí empezó a decir, ok, primero su primer hijo, ¿y se acuerdan que hizo Samuel? He aquí los ojos que te ven. Y el Señor le dice, no mires a su parecer ni a su estatura porque yo lo he deshecho. Pues yo no miro lo que está delante de mis ojos, yo miro lo que está en mi corazón. Y empezaron a pasar 1, 2, 3, hasta que pasó el séptimo. Dije, ya, ¿y no tiene más hijos? Samuel diciéndole a Isaí, ¿no tiene más hijos? Dice, sí, queda uno, el menor, llámalo. No vamos a hacer sacrificio hasta que no venga. Y ese era David, el gran rey David. Y Isaí fue su padre, y sin duda esto venía de la mano del Señor. Es así que Dios determinó que por la línea de Isaí viniera el rey de Israel llamado David, pero también el linaje real del Mesías. Fíjense que en Isaías capítulo 11, verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Básicamente él está diciendo, mira, de la línea de Isaí va a salir uno. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabe lo que es el retoño, cierto? Cuando empieza a brotar y la flor, ¿cierto? Bueno, dice, mira, así como hoy en Isaías dice, ya no hay árbol, y lo que hay, casi muerto. Dice que de ahí se va a levantar uno, que va a brotar y va a reinar. Con el espíritu de, empieza a dar espíritu de sabiduría, espíritu de esto, espíritu de esto. Y nosotros lo llamamos Jesús, el Cristo. De ahí sale Isaías, de ahí sale Jesús. Directamente dice ahí, de ahí sale David.
al cual Dios prometió, hizo un pacto de un trono, una casa y un reino. Según Samuel capítulo 7. Y que en ese trono, en esa casa y en ese reino se iba a sentar uno. Que no moriría, sino que permanecería para siempre. Y hoy lo esperamos, ¿cierto? Amén. Esperamos que Él venga. Fíjate que esta parte hace referencia a la descendencia de la cual vendría el Señor Jesucristo. Y Isaí engendró a David. Y quiero hacer unas observaciones para terminar sobre lo que hemos visto. Y alguna de ellas la siguiente. La descendencia real del Señor no solo incluía personas de renombre, sino a simples hombres queriendo someterse a la voluntad de Dios. Solamente eso. No son grandes hombres, son hombres. En las manos de un grandes. Eso es. Si tú crees que David era grande, David era un hombre igual que tú, con temores igual que tú, con pecados igual que tú. La diferencia de David y tú es que ese David quería hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Y tú? Fíjate que David dijo, voy a pelear, ¿quién es este filisteo? ¿De acuerdo? Que como decir, ¿quién es este que viene este insolente que viene a insultar a Dios? Un joven, dice la Biblia. Pero bien clara que tenía las cosas. Dios es Dios y puede ganar con uno o con mil. Él da la victoria, no las personas, es Dios. Fíjate que eso es lo que te quiero decir. La descendencia real del Señor no solo incluía personas grandes, sino rameras, gentiles, que para la sociedad de allá entonces eran perros, sin sentido, sin renombre. ¿Quién son estos? Bueno, Dios cogió eso y le dio una lección, como la vida de Sarepta, ¿se acuerdan? 2. La descendencia de David sin duda produjo gozo y trae gozo a nuestras vidas al recordar o al hecho de ver a un hombre conforme al corazón de Dios. Pero debe traer mayor gozo saber que veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si te da gozo ver a un rey, hablando de David, que tenía un corazón temeroso, ¿cuánto mayor gozo debe producir en tu corazón que hay un rey que reina para siempre? Cristo. Si eso no trae gozo, no sé qué va a traer gozo. Pero eso debería traer gozo. ¿Sabes que hay un rey que no muere nunca? David murió, Cristo nunca muere. La muerte que nos enseñaría más de él. Puedes acudir siempre porque siempre está ahí. Tercero, esto nos debe enseñar que desde el principio Dios determinó que en su linaje, que en su obra y en su salvación, no solo estuvieron los judíos contemplados, sino también los gentiles. Gloria a Dios por eso. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos nosotros incluidos. Hasta ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo.